Vale, pues buenas tardes a todos, disculpad la tardanza. Bienvenidos al primero de los 3 foros cerámicos que vamos a realizar en esta 16ª edición de la Feria de Alfarería y Cerámica aquí de Navarrete NACE. La primera de estos foros cerámicos va a ser una conferencia realizada por el doctor en Historia del Arte Enrique Martínez Gelera, en el que nos va a hacer una evolución a lo largo del siglo XX sobre el desarrollo de la alfarería que tan importante es para Navarrete y que es una seña de identidad de todos los navarretanos y navarretanas. Entonces, pues nada, le cedo la palabra al doctor, que seguro que va a ser interesantísimo. Así que nada, muchísimas gracias. Vale. Bueno, buenas tardes. Perdón, pero estábamos en el concurso de la pieza única y cuando las cosas se complican, pues se complican. Vale. Bien, vamos a hablar de lo que es, tal como dice el título, la alfarería no tan lejana de Navarrete. Aunque había aparecido por ahí no tan lejana a Navarrete, es de Navarrete. Porque no vamos a hablar del entorno, sino de lo que se hizo aquí. Y la no tan lejana se está refiriendo, pues, finales del siglo XIX, principios del XX hasta ahora XXI. Bien, como no quiero daros una historia muy larga de lo que fue Navarrete en la antigüedad y nos olvidamos de los romanos y nos olvidamos de los medievales y nos vamos a olvidar de casi todo, pues lo único que os he traído es lo siguiente. Esto que estáis viendo ahí es el plano de los pueblos de la jurisdicción de Moncalvillo y en la parte de abajo, no sé si... Sí, ahí, sí, se podría... Bueno, o mientras... Bueno, es un poco lo que veis aquí abajo, es lo que estáis viendo aquí. Esto es la imagen del castillo de Navarrete en el Cerro Tedeón en un documento del año 1616. A partir del siglo XVI-XVII es cuando Navarrete empieza a tomar cierto protagonismo en lo que es la alfarería tal como lo conocemos hoy. Ya os he dicho que no me voy a referir a antes, pero vamos a dar 4 pinceladas. Navarrete, formalmente, cuando digo formalmente es oficialmente, se funda en 1195, con el fuero de Alfonso VIII. Todos conocéis, si sois de aquí, la historia de cómo 4 corcuetos, 4 pueblos que había alrededor, se juntan en Navarrete, a las órdenes del rey, para constituir Navarrete, tal como dice su nombre, Nafarraate, la puerta de Navarra, como una frontera con la parte navarra por parte de Castilla. Y el punto más importante entre Logroño y Nájera era Navarrete. Se juntan ahí, en el Cerro Tedeón, porque posiblemente ya había población anterior, en el siglo X, XI, está constatado que ya hay gente, pero esos 4 pueblos que estaban diseminados, que se llaman pues así como San Llorente, San Antolín, San Pedro y Nuestra Señora del Prado, se vienen aquí y se forma lo que es la villa de Navarrete. Aquí es muy curioso, en esta imagen de 1616, veis el Cerro Tedeón arriba, el castillo, que no queda nada, que es ahí donde se puso el depósito de agua en sus tiempos, pero fijaos qué cosa tan curiosa, la parte de abajo, esto que estáis viendo aquí, son los certijos. Es la muralla, en la calle La Cruz, donde estáis los alfareros ahora en la plaza primera. Eso que sigue por ahí, esos arcos, serían estos de aquí. Y esto que sigue sería la calle La Almena y todo lo demás con lo que se llama los cocinos. Diréis, pues ¿y dónde está aquí la iglesia? Pues la iglesia está aquí. Mira, esto es esto, todo ese bloque, pero no está la torre. Espera, pero no está la torre. No, lo que no se ve es el puntero. ¿Que no funciona? Que no se ve, lo que no se ve. Ah, oye, pues es que yo creía que lo estabais viendo porque con el ratón sí se sigue. Bueno, pues es igual, mira. Lo que os decía, esta parte de aquí, esto sería la puerta del caño.
la cuesta esta primera del Caño, la que sube, Navarrete tenía 6 puertas, 7 dicen otros, pero 6. La más principal era esta, la del Caño, que es la que enlaza justo cuando nos ponemos delante y vemos la iglesia. Los Certijos sería esta parte de aquí, y esto sería lo que es la calle La Almena, Los Cocinos. El castillo lo veis, el bloque de lo que es la iglesia es esto. Pero falta la torre. ¿Por qué falta la torre? Pues porque esto es de 1616 y la torre se construye en 1629, con lo cual el plano es anterior. La iglesia empezó a construirse en el siglo XVI, finales, pero hasta 1643 no se acaba, con lo cual no podemos ver la silueta que tenemos ahora ahí cegada con los andamios y demás. Bien, pues ya tenemos este Navarrete que dará origen. Aquí os he puesto una imagen de lo que era Navarrete en el 1900 y ahí sí que se destaca ya la torre, las plazas, los Certijos, los Cocinos hacia allá, tal como está, que no ha variado nada. En realidad era el castillo y empezaba a bajar por el cerro, en redondo, diferentes calles. Y en esas diferentes calles es donde se va a ir estableciendo la vida. Tiene diferentes murallas hasta llegar a esta de aquí abajo. Vale, hasta ahí todo de acuerdo. Luego vamos a ver dónde se sitúan las alfarerías y demás. Pero quedaros con la imagen porque es muy curiosa. Bueno, ¿y qué salto es este? ¿Por qué hemos pegado este salto? Pues vamos a ver qué era lo importante de Navarrete. Navarrete es, iba a decir una factoría, sí, voy a decir una factoría, de todo lo que no produzca Logroño. El punto fundamental y fuerte era Logroño. Y Logroño producía no solo buena alfarería, sino buena cerámica, tal como se entiende, decorada. Al estilo, como dicen aragonés, o vaya usted a saber, o al estilo talaverano o al estilo de donde fuese, porque los alfareros se movían muchísimo. De hecho, os puedo asegurar que en el siglo XVII el azul que se utilizaba en La Rioja era precisamente... Un puntero láser. Ah, un puntero láser, vale. Vale, gracias. Sí, bueno, ahora ya hubiera estado bien. El azul que se utilizaba aquí, el cobalto, se traía de Biarritz y lo traía un alfarero precisamente de Haro, un tal Defé, del apellido famoso Defé, que está en Arnedo, que está en Logroño, que está en Haro, que están aquí, que están por todas las partes, y traían ese azul y se distribuía por toda La Rioja. Era morisco, indudablemente, y si estaba en Francia era porque daba el salto Francia, España, tal, para que no lo pillasen. Pero nos estuvimos nutriendo de esos azules durante muchos años de fuera. Vale. Aquí tenemos unas tinajas. La producción fundamental de Navarrete, os he dicho, factoría, era tinajas, que luego vamos a ver, pero no las grandes tinajas que se producen en el siglo XIX, alcanduces o arcaduces, que son los que tenéis en la exposición, que por eso hay un homenaje a los arcaduces, a la conducción de agua, y cántaros, lo que se utilizaba normalmente. Pero lo más normal, esta que tenemos aquí, esto es una tinajilla de Navarrete del siglo XVII, y veis que es así más bitroncocónica, no tan redondeadas como van a ser las del XIX, estas de aquí. Estas son ya fajardos, son 1860 y tantos, 70 y tantos, 80, hasta nuestro siglo, hasta el XX, vamos. Aquellas son más al estilo Arnedo, al estilo más morisco o mudéjar, ¿no? Y hacían, ya veis, la típica onda zigzag, siglo XVII. En el siglo XVI, Logroño, con toda su producción, finales del XVI, hay unos alfareros que se vienen aquí a Navarrete porque les resultaba más barato, porque en Logroño no cabían. Logroño estaba dentro de un cerco y la calle Ollerías no daba más de sí.
Es la eterna lucha de Logroño de sacar a los alfareros fuera, y lo logra a finales del siglo XVIII, muy a finales del siglo XVIII. Lo saca al otro lado del Ebro, donde está hoy, los que sois de allá, las bodegas franco-españolas. Allí lo sacan, allí se hizo un polígono industrial de los Sierra, esto sonará el apellido aquí en Navarrete, los Sierra, pero con tan mala suerte que es finales del siglo XVIII, 1808, ¿lo recordáis qué pasó? Los franceses entran y arrasan y destruyen todo lo que se había proyectado allá. Y la gente se viene a Navarrete, que parecía más seguro y más fijo, y no tan caro. Entonces, ahí es cuando va a empezar a surgir el Navarrete que todos conocemos. Vale. Aquí os he puesto una que dice, si lo podéis leer ahí arriba, pone fábrica de tinajas, Álvaro, no sé cuál, Fajardo, fábrica de tinajas Navarrete. Bueno, Navarrete, que a veces aparece con 2 R's, otras veces con una R mayúscula y tal. Ya veis que el perfil ha cambiado, es completamente redondeado, se distinguen muy bien las partes en las que está hecha, con lo cual, pues vale, tenemos las típicas tinajas, en este caso de los Fajardo. Y por ir mezclando, para que tengáis una idea así de conjunto, cómo no cambiaban las cosas tantos, aquí hay una fotografía, 1955, que por cierto en el libro de imágenes de Navarrete, no sé qué, no sé cuántos, pone 1953 la fotografía, pero si veis aquí pone una alfarería, Navarrete, lo más típico y floreciente del pueblo, 1955. Vale, que a lo mejor se hizo en el 1953 y esta se la dedicaron 2 años más tarde. Pero aquí lo que me interesa que veáis es lo que se seguía produciendo, tinajas. Aquí hay un cocio, un cuezo, un pote de colar, que lo están haciendo sobre un mozo o pie. Aquí está rematando, hay algunos cántaros y demás, pero esto mismo, que lo tenéis en la exposición, este mismo, o esto mismo, será. Con esto lo podéis ver abajo en la exposición en la que decimos mozo y anidal, es eso mismo. La base para hacer tinajas o piezas grandes que se hacían urdidas. Aquí la palabra urdido no era tan corriente. Aquí lo que se hacía, lo que se decía es que se hacían tampoco a churros, sino aquí se hacían siempre con marrillos. Marrillo. Son los mismos churros y lo iban haciendo, pues como todos sabéis, de espaldas, así ves bien lo que estás haciendo, pero siempre andando hacia atrás. En vez de girar como en el torno, ¿no? Eres tú quien gira alrededor de el mozo o pie, que aquí en Navarrete le llaman así también, pie, en vez de mozo. Vale. Y aquí tendríamos casi las 2 piezas sobre las que se puede fundamentar la riqueza de Navarrete a lo largo de los siglos. Por un lado, el arcaduz. Este es un arcaduz del siglo XVI, conducciones de agua. Se van enchufando los tubos, ¿no? La parte estrecha, la parte ancha, se van metiendo y se traía el agua desde la montaña hasta tal, a cualquier sitio menos a Navarrete, porque Navarrete no tuvo conducción de agua por arcaduz hasta 1860 y tantos. O sea, en casa del herrero, cuchillo de palo, porque aquí se traía el agua en canaleta de madera desde Moncalvillo. O sea, típico. Pero trabajaban para todos los conventos y para todo tal, en San Antonio de Nalda y todos estos, lo hacen Navarrete, y cuando hacían un pedido, el pedido podía ser de 20.000 arcaduces, 18.000. La medida suele ser la que acabas de hacer, la normal, pero los había de metro y pico de altos, en los diferentes moldes. Lo normal es que tenga unos 50-60 centímetros. Y un peso cada uno de estos, pues 12 kilos por ahí. De barro suelen ser bastante gruesos. Por fuera va sin vidriar, por dentro, si está bien hecho el arcaduz, va vidriado para que pueda correr el agua sin problema. Y al otro lado tenéis aquí lo que se llama, que también está en la exposición, un barreño feo o de confitar.
El barreño, todos conocéis la forma del barreño. Tronco cónico, normalmente no recto, sino que las paredes hacen una ligera concavidad, ligeramente cóncavo, porque eso permitía, cuando estaban haciendo el mondongo, la carne para los chorizos y demás, la pared curva, tú subías la carne y daba la vuelta sola, no hacía falta forzarla, y era este movimiento continuo. Claro, eso está bien, era el barreño bonito, pero el barreño feo es el que se hace con las paredes rectas, pero se hace con un fin completamente diferente. Para las fábricas de confituras, mermeladas. Y aquí se hace, tuvimos en La Rioja, bueno, en La Rioja, en la parte de Calahorra y demás, pues ya sabéis que había unas cuantas fábricas de frutas, mermeladas, o incluso en Logroño, teníamos también trevijanos, tal, y estos tenían la gran ventaja que al ser rectos se podían apilar unos encima de otros, y se llegaba a apilar hasta 20 en altura, lo que no permitían los otros, porque claro, al ser el culo más estrecho, no cabe, se mete dentro. Bueno, sobre este tipo de pieza, en el siglo XX, en los años 50 y tantos, 60, hasta el 70, que es aquí en Navarrete la gran debacle, en este tiempo se dejaba, atentos, y hoy ya estamos en el día y por eso lo digo, se dejaba un real por cada uno de los barreños feos que se fabricaban. Y se fabricaban miles y miles de barreños. Un real. ¿Para qué? Para que el día de las Santitas, hoy, pudiesen hacer la fiesta más grande que se conocía de los alfareros. Se reunían, porque entonces había como unos 40, hoy nos queda no sé cuántos, se reunían y hacían una comilona tremenda, música, tal, era una cosa increíble. Y todo se pagaba con el real que producían estos barreños. Cuantos más se producía, más pagaba, luego era lógico. Los que tenían menos potencial, pues pagaban menos, pero participaban igual. Bien, o sea, os vais dando cuenta que lo que estoy hablando casi es una alfarería industrial, de producción. Y eso es lo que Navarrete hizo a lo largo de todo el siglo XIX, XX sobre todo, y elimina así directamente a todos los centros alfareros de alrededor. A 100 kilómetros alrededor no dejó uno. ¿Por qué no dejó uno? Pues por una sencilla razón. Cántaros. Vale, ¿cántaros de dónde? Decían. Pues de la parte de la Ribera Navarra. Muy bien, no sé si conocéis el cántaro de la Ribera Navarra, es parecido al de Navarrete, pero tiene la boca un poquito más ancha y un poco más recto. Vale, pues hacemos cántaros para la Ribera Navarra. ¿Cuántos? Los que haga falta. Cántaros para cameros. El de cameros estaban acostumbrados que tenía que tener el asa un poco más alta, por encima de la boca. Otros no, otros van al ras. Cántaros para Burgos, la misma idea. Cántaros para no sé dónde, cántaros. Y resulta que los cántaros que se hacían para afuera, como aquí eran muy buenos alfareros, los hacían con menos barro, pesaban la mitad que un cántaro normal, pero cabía mucha más agua. Y a la gente eso le parecía que era una superventaja tremenda. Y las mujeres decían, hombre, vas a comparar, el cántaro de Navarrete es mucho más bonito. Pero era mucho más bonito por la utilidad que daba. A partir de ahí, pues preferían el de Navarrete al de Arnedo, que mira que es bonito el cántaro de Arnedo, pues es igual. En Arnedo, en 1918, me parece que es la última cocida que se hace, y desde 1918 no se hicieron más. Entonces, a ver, y Navarrete fue quitándose de en medio, bueno, aquí en La Rioja había 42 centros alfareros, que era Navarrete, pero que es que en Burgos liquida Belora o liquida todos estos que había alrededor, y hasta Burgos mismo lo funde. Pero es que Santander era quien se nutría, toda Cantabria se nutría de Navarrete, por eso no es difícil ver, si os vais de vacaciones por allí, ver tinajas que son Navarrete, tal. Y se extiende tanto, es como la gota de aceite.
copa absolutamente todo. Entonces, ¿cuándo viene la crisis? Porque estamos hablando, aquí veis cómo se hace un barreño feo, en fotos antiguas. Aquí veis el Cerro Tedeón y la calle Ollerías. Cerro Tedeón, ahí arriba, cuando todavía podía estar el depósito, aquí ya parece que no sé si estaba o no, que aquí debajo está, es la calle Ollerías. Y dices, ¿y cómo se ponen ahí tan arriba? Porque ahí no hay agua. Y un alfarero necesita agua. ¿Por qué se ponen tan arriba? Dice, pues porque tenían garantizada la tierra. La tierra que utilizan aquí es la misma del cerro. Y no se acababa nunca. Ni se acabará nunca. Ahí va. ¿Por qué? ¿A dónde le da? A ver, ¿dónde le he dado? Porque yo estoy viendo aquí la pantalla, ¿no? Esto. Espero que no haya sido yo. No. Ahora. Vale. Y entonces en esta calle, como os digo, aquí, la calle Ollerías, no era la única que había de olleros o de alfareros en Navarrete. Aquí tenemos una de ellas, esta, que vais a ver luego en el plano. Añadieron luego, esto es lo de Torrado, añadieron luego esta especie de almacén o pabellón justo delante y rompe un poco la estructura. Pero tenemos aquí otra, aquí está el horno. ¿A que sí? Está el horno ahí, ¿no? Todavía. Lo digo porque está aquí el propietario de la casa, aquí, pero había otra aquí, había otra aquí, aquí debajo había otra. Pero claro, cuando miras los documentos, en el catastro, por ejemplo, de 1928, resulta que empiezan a salir hornos y alfarerías en Navarrete y resulta que salen por la calle La Cuesta, aquí, por la calle La Cruz, aquí, por la calle La Laguna, allá, por toda esa zona, empiezan a salir alfarerías y resulta que había como veintitantas y veintitantos hornos. Y estoy hablando de 1928. No sé si conocéis la historia de España, sí, supongo que sí. La alfarería ha ido siempre como a contracorriente. Es decir, cuando las cosas van bien, la alfarería va mal. Cuando las cosas van mal, la alfarería surge, resurge. ¿Por qué razón? Pues muy sencillo. Cuando falta de todo, hay que recurrir otra vez a lo que tenemos. Y lo que tenemos es lo más cercano, la tierra. Entonces, principios del siglo XX hasta la guerra, las cosas iban más o menos. Bien. Llega la guerra, hay un corte. 1940 hasta el 60, para los alfareros eso fue fantástico. No había de nada. Había que utilizar la tierra. Y se vuelve otra vez a la reutilización de todos los productos de vajilla y todo lo demás de tierra. Cuando aparece el plástico, el aluminio, y eso fue el desarrollismo de los años 60 y tantos. El Duralés, ¿os acordáis del Duralés, no? Acero inolvidable, como decía aquel, acero inoxidable. Pero aparecen las cocinas de butano, aparecen las eléctricas, aparece otro tipo. Cuando ya no se utiliza el fuego directamente, esto empieza a decaer. Y hubo unos que se adaptaron mejor que otros. El 60 se suele entender que es justo el corte en el siglo XX cuando empieza la debacle. Aquí tardó unos años más. Navarrete aguantó hasta el 80. Pero aguantó hasta el 80, ¿cómo? Pues aguantó hasta el 80 porque Navarrete ha tenido siempre algo de innovador que lo tienen muy metido en la cabeza. Es una cosa muy curiosa. Cuando las cosas se empiezan a poner difíciles, estos, en vez de achacarse, tiran hacia arriba, hacia lo grande. Y aquí se forma la primera fábrica, la más grande de España, la FANSA, que empieza a producir
¿Qué? Tiestos, tal, todo esto, inunda España de tiestos y Europa. Y lo dicen todos los libros, dice, empezaron los de Navarrete, se trajeron a un alemán, dicen así, se trajeron a un alemán, les trajo un horno, que no vamos a ver, y llenaron España de tiestos y de todo lo demás de este tipo. Igual que hoy están haciendo cazuelas mecánicas y vale, hasta ahí, de acuerdo. ¿Qué pasa con todo esto? Pues pasa lo siguiente. Aquí podéis ver cómo eran las alfarerías todavía en 1928. Estos son los planos del catastro. Fijaos qué cosa, cómo era. A ver. ¿Por qué no me lo pasa hacia atrás? Bueno, esta sería, ya que está aquí, esta sería esa que os he dicho de Torrado. Aquí delante es cuando se construye el pabellón este. Pero fijaos que era un pabelloncito aquí a la izquierda, una cueva para almacenaje y aquí está el horno. Y aquí delante, esto es la era, donde tendían la labor, donde machacaban la tierra, donde hacían todo esto. Más o menos lo que estáis viendo. Aquello es el plano actual, eso sería lo nuevo y lo otro, aquí está el horno y todo lo demás. ¿Vale? Ahora os voy a dar un repaso así rápido para que veáis. Este es un horno de tinajas que todavía está y además está restaurado porque se restauró hace 2 años, me parece. El horno de alfarería, el horno de tinajas, es este, que está también en la calle Ollerías, un poco más adelante. Aquí, tal como estaba antes de empezar la restauración, tal como luego queda con la restauración. El horno está en perfectas condiciones. Esta es la parte interior. Esta es la caldera, con esas paredes requemadas y medio verdes. Y esta es la planta de arriba, que sería la parrilla, con los agujeros que estáis viendo ahí, ¿no? Los agujeros por donde pasaría el calor, y esta sería la bóveda que remata y por donde saldrían los humos y demás. Solo para tinajas. Aquí tenéis los cobertizos, arriba está el horno, otro horno, la calle Ollerías número 13, la número 5, que es la que hemos dicho antes de Eugenio, otra vez. Ya veis que todos los tipos de hornos son parecidos, solo queda ahora uno en pie, que es el número 5, y tiene 2 plantas. Normalmente esos que tenían 2 plantas, luego por efectividad quitaron una planta porque igual no cocía bien arriba y se gastaba mucho y lo dejaron de una sola planta. Pero lo típico era este horno que llamamos, o que se llama árabe, que en realidad es un horno romano, que se sigue la tradición y que se construía en 2 plantas, además de la caldera. Y os pongo esto de la cerámica riojana. La cerámica riojana es Logroño, es 1900 y poco. En 1924 se hace la sección de cerámica artística, cosa mucho más completa, y veis las chimeneas levantadas. Esta es la que queda ahora, pero cortada por la mitad, porque había riesgo de que se cayese y la cortaron. Cuando vais viendo allí al lado de la vía del tren, veis justo la mitad de la chimenea, no la chimenea entera. Vale, pues esto es mucho más avanzado, mucho más importante. ¿Por qué pongo esto de la cerámica riojana? Pues por una sencilla razón, porque todos los moldes de esta fábrica, que acabó en el año 40, 41, por ahí, vinieron a parar a Navarrete. Parece que se repite otra vez la historia, en el siglo XIX, en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XIX, en el siglo XX, viene a parar a Navarrete. Y os pongo, supongo que lo conocéis, esto es de la estampa, de la revista esa, y aparece, pues, Navarrete y otros puntos, pero aparecen aquí, bueno, el tipo de piezas, las tinajas que se hacían, los cántaros. Fijaos en este horno, que ahora lo vamos a ver, cómo se hacía el barro. Subían el agua en burro
en 4 cántaros, las cantareras, para echar el agua en la pila, en el pilón, que está ahí, y hacer el barro. O sea, que había que coger el agua abajo, subir hasta arriba para poder hacerlo. O si querías tener cerca el barro, o la tierra, o el agua, una de las dos cosas. Las dos cosas parece como que no. Y aquí, bueno, pues lo artístico, Cillero, haciendo su propia casa, o aquí estos moldes, que estos moldes son los de la cerámica riojana, pero hechos en Navarrete, o aquí otra vez el mozo, anidal, doble, está haciendo ahí un barreño, o las tinajas, o lo demás, o tal, lo que queráis. Y ahí tenemos. Y aquí tenemos uno de estos hornos que vais a ver hoy o mañana. Fijaos, un horno, otro horno. ¿Cuál de los hornos es? ¿Y de qué año? Esto es una de las cosas más curiosas que tiene Navarrete. Estamos hablando de la fansa, esa del año 59, cuando os he dicho que se unen unos alfareros y se inundan España de todo, ¿vale? Dice, pero ¿estos hornos son de ese año? No. ¿De qué año son? Pues nadie lo ha dicho, pero lo vais a escuchar ahora mismo. Mira, en el año 30... En el año 30 es la revista que acabáis de ver, la estampa. Está un horno de esos, ese horno. En el año 28, todos los planos que hay del catastro, no hay ningún horno de estos. Luego, año 30, marzo del año 30. Año 28, junio, julio. Entre julio del año 28 y el marzo del año 30 se construye uno de estos hornos. Año 29. El año 29 es uno de los hornos, concretamente ese de arriba, que es el más antiguo, el que está más cerca de la chimenea. Es que no sé si habéis pasado por donde la fansa, esa chimenea que hay con una cigüeña arriba, que hay un nido arriba. Pues ese horno de arriba, he contado hasta los ladrillos que tiene entre una y otra y coincide perfectamente. Desde el año 29 están produciendo a troche y moche aquí dando caña. Otra cosa es que luego en el año 59 vuelvan o se reúnan estos alfareros 5 y constituyen la falsa, construyen otro y otro más grande todavía, túnel, que es, ¿cuánto tiene de largo? Unos 14 metros me parece que son. Y allí lo utilizaban para piezas de estas, también para ladrillería se hacía falta. ¿Cómo era Navarrete en el año 60, justo cuando empieza la crisis? Fijaos qué bonito, como dice Maite, dice, qué bonito se veía la torre sin que hayan construido esas casas que hay justo delante. Digo, pues sí, la verdad, no estaba mal. Ven, pues ahí tenéis un estilo, pero el estilo de vida no había variado. Aquí están haciendo los cantarillos, los barriles de campo, año 61, y seguimos igual, los podéis ver abajo en la exposición, exactamente igual, y están produciendo ahí en serie, pero manualmente. Alfareros de Navarrete, que igual ahí está el Zaldívar, ahí está el Torero, ¿sí? Zaldívar, aquel no sé quién es, no le he localizado todavía, quién pueda ser. Pero veis un poco que los sitios donde trabajaban eran bastante, iba a decir cutres, pobres como mínimo. Es decir, no habían cambiado desde el siglo XVI hasta aquí. Era algo tal. Hoy las alfarerías ya no son así, lógicamente, y afortunadamente porque hoy se necesita otro tipo de historia para lo nuevo. Más producción de los años 60. Esta, por ejemplo, esta fotografía en el libro parece como del 71, pero es del 60. Y la venta, no hemos hablado de estas cosas, venta de producción, pues o bien con una mula, un burro o un carro, en este caso, se iba ofreciendo el producto por los diferentes pueblos. Y en esto pues había las típicas, incluso había cantares sobre esto, ¿no? Había uno que decía, aquí tropezó y cayó el burro del cacharrero.
y a hacer puñetas se fueron las cazuelas y pucheros. Y les hacía muchísima gracia ver cómo se destrozaba todo, y lo cantaban así porque les hacía gracia. Era igual que los botijos de engaño, que también está en la exposición, por ejemplo, de Segovia hay uno, o las jarras de trampa o todo esto, que eran juegos como muy inocentes, de que te mojabas o que tal, o que te manchabas, les debía hacer mucha ilusión, y entonces pues hasta esas cotillas tenían su porqué. Y aquí os he puesto un poco la evolución demográfica de Navarrete desde 1900 hasta 1999. Hoy Navarrete tiene 3.000 habitantes. Ahí anda, ¿no? Justo en el límite de los 3.000. Pues fijaos en la diferente evolución que ha tenido en esos años. Entre el año 60 y el 70, fijaos cómo subió. Justo cuando en el resto del país están desapareciendo. Aquí está subiendo. ¿Por qué? Porque está la FANSA y todos los trabajadores, que llegó a tener un montón. O sea, había más de 150 trabajadores. Eso quiere decir 150 familias. Y 150 familias multiplicadas por 4 o por 5, pues son lo que estáis viendo. Pero luego ya se queda ahí estable, y en el año 1999-2000 tiene 2.000 habitantes. Es decir, en 24 o 25 años ha subido 1.000 habitantes. Pero no por la alfarería, sino por el polígono industrial que tienen allá al lado y otras cosas, ¿no? Bien, eso por un lado. Y por otro lado os he puesto esto para que veáis, que ya con esto creo que se acaba, lo que valía un cántaro a lo largo de los años. Si os fijáis, la cosa es muy curiosa. Precio del cántaro y jornal del bracero. Quitando una cifra que hay por ahí, el resto es la cuarta parte. De lo que ganaba uno al día, eso valía un cántaro. O sea que había que tener muchísimo cuidado de no romperlo cuando ibas a la fuente, porque entonces las cosas no eran tan así. Si os estáis dando cuenta, 4,16, 3,12, 2,5, 10, parece que la habían matematizado, y eso era lo que iba cambiando. En fin, ahí podríamos hablar de Navarrete todo lo que os dé la gana, todo lo que os dé la gana, los vaivenes que ha tenido, con ese desarrollismo tan bestial que hubo, todo esto. Pero, por ejemplo, os cuento, como casi anécdota, Breda, Gerona. En Breda se producían las ollas para toda España, hasta que llegaron los de Navarrete. Y entonces, le llamaban el paraíso de las cazuelas, no sé si esto lo conocíais. Había 144 olleros en Breda. Bien, cuando en Arrabal del Portillo, Valladolid y Navarrete se ponen unas máquinas a producir cazuelas, casi arruinan a los de Breda. Y decían algo así, empezaron a producir no sé qué, no sé cuántos, dice, y nos han mandado a casa, dice, ya no podemos hacer nada. Pero es que no se quejan estos, se quejan en Chiva, se quejan en tal, se quejan en todo, se quejan de los de Navarrete, porque están produciendo tal cantidad de obra cerámica, bueno, de aquellos tiempos, y sobre todo se producía una cosa que les parece horrenda a todos ellos, que son los patinaos en verde tipo bronce, que se hacía con esas figuras y tal, y luego se patinaban en bronce, que lo hacían las mujeres precisamente, y que aquí se producen a miles y miles y miles, y también eso empieza por la Bisbal y se extiende por todas las partes de España, una cosa tremenda. Pero claro, el gusto no tiene por qué estar unido al poder comer todos los días. Y si se pone de moda aquello y a la gente le va, pues le producen aquello, y si hace falta producir otra cosa, pues otra cosa. Entonces, a partir de ahí, podríamos preguntarnos 1000 cosas. ¿Qué debe producir hoy Navarrete? Porque lo cierto es que los gustos han cambiado, pero sobre todo lo que ha cambiado, y esto es una cosa que mañana debatiremos en la mesa redonda, es esto que habéis visto aquí, esto que es lo más común, los cántaros, las tinajas, no sé qué, no sé cuántos, responden a un tipo de público concreto y a un tiempo concreto. Eso no se va a poder mantener en otro tiempo diferente. Ahora es otro tiempo diferente.
Luego, pensar que podemos seguir viviendo produciendo eso es una idiotez. ¿Qué hay que producir ahora? Pues lo que se lleve hoy. Lo artístico, bueno, pues es posible, pero a lo mejor también lo práctico. ¿Y qué es práctico? Pues que se lo cuenten a uno que no está aquí, pero que podría estar perfectamente. Toño Narro, que se lo digan a él. ¿Qué producimos? Pues vajillería para los más importantes cocineros de este país y de donde haga falta. Y claro, te sorprende y dice, he llevado 1.100 platos a no sé dónde. Pues es que me han pedido otros 1.100. Pues si es eso lo que hay que hacer, con gusto, pues se hace. Y se come bien y se vive. Pero hoy no puedes ponerte a producir cántaros porque ya no hay fuentes. O tienes el agua en tu casa. Y para cuando vendas uno como decoración para alguien, pues te has muerto de hambre porque aquello se paró hace tiempo. Entonces, Navarrete, que siempre se ha sabido adaptar muy bien, ¿qué tendría que hacer hoy? Yo tengo muchas ideas qué tendría que hacer hoy. Y seguramente daría resultado, pero ya no depende de mí. Yo solo lo cuento. Hasta aquí. Si hay alguna pregunta, tratamos de responder. ¿Alguien se anima? Vale, bueno, si no hay ninguna pregunta... Nada, pues nada, muchísimas gracias Enrique por la conferencia y muchas gracias a todos los asistentes. Queríamos recordaros que ya siguiendo el hilo conductor de la ponencia, que podéis visitar la muestra de Conectando Procesos que está abajo en la sala de exposiciones Ramón Zaldívar, Román Zaldívar, y luego también la del Calao del Conde, ¿vale? Que es la de la pieza única. Y luego también recordaros, bueno, que aquí en los bares del pueblo van a hacer una ruta de pinchos y ya como para terminar la primera jornada de la feria, hay un concierto en la calle Abadía del grupo Sirens Please. Así que, bueno, os animamos a que participéis y a que os quedéis por el pueblo. Así que nada, muchísimas gracias.